Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. La aterradora historia de los hermanos que vivían en la Sierra Central de Guanajuato, quienes atraían a las mujeres y cometían actos tan horribles que preferirías no saber. 1915, Guanajuato, en plena época de revuelta. El libro de contabilidad de la oficina de correos era el único que llevaba un registro de aquello que nunca regresaba. 7 cartas acumuladas para una maestra de escuela que descendió de la diligencia en octubre y se esfumó antes de las primeras heladas. Fue entonces cuando encontré el patrón. 5 mujeres en 8 años, todas con un mismo destino, el mismo recoveco en la sierra, todas silenciadas en cuestión de semanas. Un baúl con sus iniciales hallado semienterrado en su corral. Un pozo cubierto con tablones nuevos en diciembre y cartas de auxilio escritas de su puño y letra que nunca salieron de esa propiedad. Así fue como el secreto de los hermanos Reyes finalmente salió a la luz, revelado por la tinta, la ausencia y por un anciano que se negó a permitir que los libros mintieran. Cuando los hermanos huyeron hacia el frío del invierno y la cueva entregó sus cuerpos congelados, encontramos un diario en el abrigo de Ramiro Reyes, un libro de contabilidad de mujeres coleccionadas como trofeos. Escrito con una caligrafía impecable. Yo soy don Justo Luna. Tenía 68 años. Entré solo en ese hueco porque nadie más se atrevería a cargar con los muertos más allá del silencio. Así que, cuando el deber te exige marchar hacia lo que otros no se atreven a nombrar, ¿vas o permites que el vacío conserve sus tumbas? Cuéntanos desde dónde nos lees y qué hora es allí. Estas historias viajan más lejos de lo que sabemos. Suscríbete para mantener vivos sus nombres y asegurar que los depredadores nunca más se escondan en el silencio. Don Justo Luna llevaba los libros de la misma manera que otros hombres llevaban sus oraciones. Cada carta registrada, cada estampilla contada, cada nombre escrito con su letra cuidadosa y la fecha al lado, en tinta china que no se desvanecía. La oficina de correos del distrito de La Paz era una estrecha habitación que olía a papel y petróleo de lámpara. Y don Justo la había administrado durante 18 años sin perder una sola pieza de correo ni dejar de notar cuando algo no cuadraba. Tenía 68 años ese diciembre de 1915. Era un hombre delgado, de barba cana y manos firmes, y había aprendido durante la revolución que el caos mataba más hombres que las balas. Así que él mantenía el orden, llevaba registros. Y el 14 de diciembre, al abrir el armario de clasificación y ver 7 cartas apiladas en la ranura de correo no reclamado, todas dirigidas a la señorita Anaís Cárdenas, sintió la vieja y familiar punzada de algo incorrecto que exigía ser corregido. Anaís Cárdenas había sido contratada por la Junta Escolar del Distrito para enseñar en una escuela unitaria cerca de Cañada de la Muerte. Don Justo lo sabía porque había procesado su correspondencia desde septiembre, cartas alegres de su padre en Guadalajara preguntándole sobre su viaje, su nuevo puesto. Y sus respuestas llenas de optimismo sobre el trabajo en la frontera y los niños que enseñaría. La última carta de ella estaba fechada el 10 de octubre. Después de eso, el silencio. Las cartas de su padre siguieron llegando, una cada semana, y ahora 7 permanecían sin reclamar mientras la nieve se acumulaba contra la ventana y la sierra se callaba bajo el invierno. Don Justo sacó el libro de entregas del estante bajo el mostrador y deslizó el dedo por las entradas de octubre. 14 de octubre. Anaís Cárdenas, un baúl, un petate. Firmado para entrega a Cárdenas, cuidado en el Rancho Reyes, camino a Cañada de la Muerte. Recordó ese día claramente porque el conductor de la diligencia, un hombre llamado Pérez, había mencionado haber dejado a una mujer joven en la propiedad de los Reyes justo después del amanecer. Don Justo supuso que ella caminaría la legua restante hasta la escuela desde allí, ya que el lugar de los Reyes estaba más cerca del camino principal. Pero ahora consultó las actas de la Junta Escolar guardadas en una carpeta de cuero y encontró la entrada del 15 de octubre. Puesto de profesora aún vacante.
Ninguna aspirante ha llegado todavía. Se recomienda publicar aviso en la capital. Lo leyó 2 veces. Luego cerró la carpeta y se quedó muy quieto, escuchando el tic-tac de la estufa. Anaís Cárdenas había firmado la entrega en el Rancho Reyes. El diligenciero la había dejado allí. La junta escolar decía que nunca llegó, y su padre en Guadalajara seguía escribiéndole a una hija que ya no respondía. Don Justo se acercó a la ventana y miró la calle vacía. Los hermanos Reyes, Ramiro y Esteban, eran conocidos en la ciudad solo como hombres de pocas palabras que vendían pieles y compraban maíz y pagaban con la moneda exacta sin hablar más de lo necesario. Vivían a unas 2 leguas del camino a Cañada de la Muerte, sin vecinos a la vista, y venían a la ciudad quizás una vez al mes a comerciar. Hombres educados, hombres tranquilos, de los que no causan problemas ni esperan nada. Don Justo nunca había pensado mucho en ellos hasta ahora, pero ahora pensó en la distancia entre su cabaña y la escuela, y en el hecho de que una joven que viajaba sola habría confiado en ellos para que le mostraran el camino. Y en el hecho de que había desaparecido en el espacio entre su puerta y su destino. Sacó los libros de contabilidad más antiguos y comenzó a buscar hacia atrás a través de los años. Le llevó 2 horas cruzar nombres, fechas y direcciones de entrega, pero cuando terminó, había escrito 3 nombres en una hoja de papel en blanco. Sara de la Cruz, 1907, maestra de escuela de Monterrey. Cuidado de correo enrutado desde el Rancho Reyes. La correspondencia cesó después de 2 semanas. Constanza Heredia, 1909. Puesto de institutriz, correo a cargo del Rancho Reyes. Última carta confirmada fechada en junio. Josefina Dávalos, 1912, enfermera itinerante, servicio de correo atendido en el Rancho Reyes. Consulta familiar recibida en octubre sin observarse resolución alguna. Y ahora Anaís Cárdenas, 1915. Mismo patrón, mismo silencio. 4 mujeres a lo largo de 8 años, todas viajando solas. Todas pasaron por los hermanos Reyes. Todas desaparecieron sin dejar rastro ni explicación, sin que nadie en el pueblo se preguntara por qué. Don Justo dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Luego caminó 3 cuadras a través de la nieve hasta la oficina del prefecto político, un pequeño edificio detrás del palacio que olía a tabaco y café rancio. El prefecto don Ezequiel Guzmán estaba sentado detrás de su escritorio con las botas en alto, leyendo un periódico de la capital de una semana. Tenía 55 años, era corpulento y había mantenido su puesto durante 2 décadas manteniendo la paz y sin buscar problemas, cuando no se reportaba ninguno. Levantó la vista cuando don Justo entró y asintió sin mover los pies. Don Justo expuso el patrón, los nombres, las fechas, los registros de entrega, el silencio. Don Ezequiel escuchó, masticando un pedazo de tabaco, y cuando don Justo terminó, el prefecto se encogió de hombros y dijo, las mujeres a veces se escapan. Así son las cosas. Se asustaron o extrañaron su hogar o encontraron un marido en el camino y se olvidaron de escribir a casa. ¿Tenía don Justo cuerpos? ¿Tenía testigos? ¿Tenía algo más aparte de sospechas y viejos recibos de correo? Don Justo dijo que tenía 4 nombres y un patrón que exigía una respuesta. Don Ezequiel dijo que los patrones no eran evidencia y que los hermanos Reyes habían estado en el distrito más tiempo que don Justo. No saldría a montar a caballo en una fría mañana de diciembre para molestar a hombres tranquilos con especulaciones. Si don Justo quería perder el tiempo persiguiendo fantasmas, era asunto suyo. Pero la ley requería algo más que la corazonada de un cartero. Don Justo regresó solo a la oficina de correos. El cielo había adquirido el color del hierro viejo y el viento cortaba la calle como una cuchilla. Se paró frente al mostrador y miró las 7 cartas dirigidas a Anaís Cárdenas y pensó en su última carta a casa, aquella llena de esperanza, planes y confianza en la bondad de los extraños. Luego sacó su propio diario, el que mantenía separado de los registros postales, y escribió la fecha y los 3 nombres que había encontrado antes del de ella,
Sara de la Cruz, Constanza Heredia, Josefina Dávalos. Y debajo de ellas, con tinta más oscura, escribió Anaís Cárdenas. Lo subrayó 2 veces. Luego escribió una frase al final de la página: alguien responderá por esto. Si fuera necesario, saldría solo al amanecer. Había ido a lugares peores con menos motivos, y hacía tiempo que había aprendido que el deber no esperaba permiso ni compañía. Los hermanos Reyes vivían en Cañada de la Muerte, y don Justo Luna tenía la intención de ver sus rostros cuando les preguntara qué les había pasado a las mujeres que nunca se habían ido. Don Justo abandonó la ciudad antes del amanecer del 15 de diciembre, montado en una yegua prestada. Avanzando a través de un frío que convertía su aliento en humo y hacía que sus botas de cuero se le endurecieran en las manos. El camino hacia Cañada de la Muerte ascendía a través de robles y pinos que se cerraban herméticamente a ambos lados, y la nieve cubría una fina capa de gris sobre el barro congelado. No le había dicho a nadie a dónde iba. Al prefecto no le habría importado, y el pueblo lo habría llamado tonto, y don Justo había aprendido hacía mucho tiempo que el trabajo justo era a menudo un trabajo solitario. Así que cabalgó solo con la última carta de Anaís Cárdenas doblada en el bolsillo de su abrigo y la lista de nombres memorizada como una oración que no podía dejar de decir. La cabaña de los Reyes estaba situada al final de un sendero que se desviaba del camino principal y serpenteaba a través de un grupo de árboles de nuez desnudos. Don Justo vio primero el humo, que se elevaba tenue y blanco desde una chimenea de piedra, y luego apareció ante su vista la estructura misma, pequeña y oscura, y construida cerca del suelo, como si tratara de pasar desapercibida. A la izquierda se alzaba un corral, de un gris desgastado, con la puerta medio abierta, y más allá una hilera de trampas colgaba de un estante de madera, cuyas mandíbulas de acero brillaban apagadas bajo la luz invernal. El lugar estaba ordenado, como lo hacían los hombres que vivían según sus propias reglas y no necesitaban la aprobación de nadie. No había ropa tendida en el tendedero, no había huerto ni señal de que alguna vez hubiera habido mujeres o que alguna vez vivirían allí. Don Justo desmontó y ató la yegua a un poste cerca del porche, sus botas crujieron sobre el suelo helado y el sonido se escuchó en el silencio como una advertencia. Antes de que llegara a los escalones, la puerta de la cabaña se abrió y salió un hombre, delgado y barbudo, con ojos del color del agua del arroyo y una voz suave y lenta como la miel vertida sobre la piedra. Ramiro Reyes, el hermano mayor, tenía 47 años, según los registros del distrito, aunque se movía con la economía cuidadosa de alguien mucho mayor. Llevaba un abrigo de lana abotonado hasta el cuello y permanecía de pie, con las manos sueltas a los costados, observando a don Justo acercarse con el tipo de paciencia que parecía una trampa a punto de cerrarse. Don Justo se presentó y explicó su asunto. Preguntó por Anaís Cárdenas, describió su llegada en octubre, mencionó que la diligencia la había dejado en esa misma propiedad. Ramiro escuchó sin pestañear y cuando don Justo terminó, el hombre meneó la cabeza lentamente y dijo que nunca había visto a ningún maestro de escuela, que el conductor debía estar confundido o equivocado. Que ninguna mujer había puesto un pie en tierras de Reyes en memoria de ninguno de los hermanos. Su voz nunca se elevó, su rostro nunca cambió. Hablaba como habla un hombre que ha dicho tantas veces la misma mentira que ya no puede distinguirse de la verdad. Don Justo miró a través de la puerta abierta y vio 3 abrigos de mujer colgados en perchas justo dentro del umbral. Lana gruesa, de distintos colores, de esas que llevaría un viajero. Señaló y preguntó por ellos. Ramiro miró hacia atrás sin preocupación y dijo que habían pertenecido a su madre, muerta hacía 10 años, guardadas porque el desperdicio era un pecado y la lana duraba. Don Justo pidió ver el corral. Ramiro dudó solo un instante, luego asintió y llamó por encima del hombro hacia la cabaña. El segundo hermano apareció en la puerta, más grande y silencioso, con un rostro inexpresivo y ojos fijos en don Justo con la atención fija de un perro que espera una orden. Esteban Reyes, 43 años. Él no dijo nada. Simplemente salió al porche y se quedó allí, enorme e inmóvil, mientras Ramiro lo guiaba a través del patio hacia el corral.
El interior olía a cuero, a sangre y al penetrante aroma de pieles en proceso de curación. Trampas colgaban de ganchos a lo largo de las paredes, organizadas por tamaño, y fardos de pieles estaban apilados en una esquina, atados con cuerdas. Cada cosa tenía su lugar. Todo hablaba de hombres que entendían el orden, la rutina y el valor de cubrir huellas. Pero en el rincón más alejado, medio oculto por la sombra en un montón de paja, había un baúl con accesorios de latón y una tapa curva cubierta de barro seco como si hubiera sido enterrado y desenterrado recientemente. Don Justo se acercó y se agachó. La placa de latón en el frente tenía iniciales desgastadas, lisas pero aún legibles, AC, por Cárdenas. Se puso de pie y se giró para mirar a Ramiro. El hermano no se había movido de la puerta, su expresión no había cambiado, y cuando don Justo dijo que el baúl pertenecía a la maestra desaparecida, Ramiro respondió sin dudar que lo había comprado a un vendedor ambulante el mes anterior. Pagué 2 pesos, nunca pregunté nombres ni historia porque un buen baúl es un buen baúl, y las preguntas no son asunto de nadie. Don Justo dijo que traería al prefecto de vuelta para hacer más preguntas. Ramiro sintió como si esto fuera esperado y razonable, y dijo que la puerta siempre estaba abierta, que no tenían nada que ocultar. Los hombres honestos agradecieron el escrutinio. Pero entonces Esteban dio un paso adelante, llenando la puerta del corral con su cuerpo, y habló por primera vez con una voz que parecía piedras moliendo. ¿Nos está llamando mentirosos, don Justo? Don Justo lo miró a los ojos y dijo que aún no decía nada, pero que las mentiras tenían una forma de salir a la superficie cuando comenzaba la excavación y que él tenía la intención de cavar hasta encontrar el fondo. Luego pasó junto a ambos hermanos, desató su yegua y regresó al camino sin mirar atrás. Pero sintió sus ojos sobre su espalda durante todo el camino. Y cuando llegó al camino principal y finalmente giró sobre la silla, vio a Esteban parado inmóvil junto a la copa del árbol, observándolo desaparecer en la distancia como un hombre que marca a su presa. El viaje de regreso a la ciudad duró 2 horas, y don Justo las pasó pensando en el baúl y los abrigos, y en la forma en que Ramiro había mentido con la facilidad que da la larga práctica. Pensó en el silencio del recoveco y la distancia de cualquier vecino y el hecho de que una mujer podría gritar allí y nadie la oiría. Pensó en los otros nombres de su lista y se preguntó cuántos baúles estaban enterrados en esa propiedad, cuántos abrigos colgaban en esa cabaña, cuántas mentiras se habían dicho y creído. Porque era más fácil que preguntar por qué las mujeres seguían desapareciendo en el mismo camino hacia el mismo lugar. Cuando llegó a la oficina de correos, el sol se había puesto y el frío había aumentado, y don Justo supo con absoluta certeza que Anaís Cárdenas estaba muerta. Que su muerte no había sido ni rápida ni amable y que los hombres que la mataron todavía dormían calientes en sus camas mientras el distrito miraba para otro lado. Don Justo pasó los siguientes 3 días revisando todos los libros de contabilidad postal y registros de entrega, desde 1907. Trabajaba solo en la trastienda de la oficina de correos después del horario laboral, con la lámpara encendida, mientras rastreaba nombres, fechas y patrones que nadie más se había molestado en ver. El frío se asentó profundamente en la sierra y la ciudad quedó en silencio bajo la nieve fresca, pero don Justo apenas lo notó. Ahora estaba cazando, como había cazado antes, cuando la única forma de avanzar era seguir las señales que otros pasaban por alto. Y las señales estaban allí, claras como la sangre en la nieve una vez que sabías dónde buscar. 5 mujeres en total durante 8 años. Sara de la Cruz en 1907, Constanza Heredia en 1909. Josefina Dávalos en 1912, una mujer llamada Margarita Frías en 1914, cuya familia le había escrito 2 veces antes de darse por vencida, y ahora Anaís Cárdenas. Todas viajando solas, todas contratadas para puestos que requerían que pasaran por Cañada de la Muerte, todas con correo enrutado a través del Rancho Reyes, todas en silencio a pocas semanas de su llegada. Su correspondencia terminando simplemente como si hubieran pisado el borde del mundo conocido y entrado en la nada.
Don Justo hizo un cuadro con fechas, nombres y confirmaciones de entrega, y cuando terminó, se sentó y miró lo que había construido. No era una prueba en el sentido legal, sino una prueba en el sentido moral, del tipo que exige actuar independientemente de lo que admita la ley. A la mañana siguiente llevó sus hallazgos al almacén general y habló con el dependiente, un hombre nervioso llamado Petronilo, que llevaba las cuentas y recordaba las caras. Petronilo dijo que los hermanos Reyes llegaban a la ciudad con la regularidad de un reloj y siempre compraban las mismas cosas, harina, sal, café y aceite para lámparas. Pero ahora que don Justo lo mencionaba, también compraban cuerda al por mayor cada otoño, de 20 metros de largo, y Petronilo siempre había asumido que eran para atrapar y curtir, aunque nunca había pensado en preguntar. Don Justo preguntó si Petronilo alguna vez había visto a los hermanos con mujeres. Petronilo meneó la cabeza rápidamente y dijo que los Reyes eran reservados, que nunca traían a nadie a la ciudad, que nunca hablaban de familiares o visitantes ni de nada más allá de la transacción en cuestión. Luego bajó la voz y dijo que un hacendado llamado Cobo había mencionado una vez haber encontrado un zapato de mujer cerca del límite de la propiedad de los Reyes en 1909. Un buen zapato de cuero medio enterrado en hojas. Pero Cobo nunca lo había denunciado porque, ¿quién denuncia un zapato? Y además, los Reyes habían estado allí desde antes de la Guerra de Reforma y eran conocidos como gente tranquila que merecía su privacidad. Don Justo salió de la tienda y caminó directamente a la oficina del prefecto. Colocó el cuadro sobre el escritorio de don Ezequiel junto con los libros de contabilidad, la lista de compras y la historia del zapato. Dijo que 5 mujeres habían desaparecido en 8 años, todas relacionadas con un mismo lugar, todas siguiendo el mismo patrón, y que eso no era coincidencia. Eso era asesinato, y la ley tenía el deber de actuar, fuera conveniente o no. Don Ezequiel miró los papeles sin tocarlos. Se reclinó en su silla, acarició su tabaco y dijo, fue interesante. Claro. Pero interesante no es evidencia. ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los testigos? Don Justo solo tiene sospechas y circunstancias, y los hermanos Reyes llevan en el distrito de La Paz más tiempo del que don Ezequiel ha sido prefecto. No podía ir a registrar la propiedad de un hombre basándose en la corazonada de un jefe de correos y unos recibos de correo viejos. La gente hablaría. La junta del distrito haría preguntas. Y a menos que don Justo pudiera presentar algo concreto, algo que un jurado pudiera ver y tocar, don Ezequiel no arriesgaría su posición por especulaciones. Don Justo preguntó qué sería suficiente. Don Ezequiel dijo que un cuerpo sería suficiente. Una confesión sería suficiente. Pero los nombres en papel y una historia de segunda mano sobre un zapato no conmoverían a la ley, y don Justo debería dejarlo estar antes de causar problemas a todos los involucrados. Entonces don Ezequiel se levantó, acompañó a don Justo hasta la puerta y le dijo que se fuera a casa y dejara de remover cosas que era mejor dejar enterradas. La conversación había terminado. La ley había hablado y la ley había elegido el silencio. Don Justo regresó caminando por el pueblo y sintió el peso. De cada ojo que apartaba la mirada, de cada puerta que se cerraba a su paso, de cada conversación susurrada que cesaba al acercarse. El pueblo sabía que hacía preguntas. El pueblo no quería respuestas. Era un anciano solitario, decían, viudo sin hijos y con demasiado tiempo libre, que veía patrones donde no los había e inventaba monstruos para combatir porque extrañaba los tiempos de guerra. Déjalo ir. Deja que el pasado permanezca en el pasado. Deja que los hermanos Reyes vivan sus vidas tranquilas y que las mujeres desaparecidas sigan desaparecidas. Porque algunas cosas es mejor dejarlas en paz y algunos precios son demasiado altos para pagar una verdad que solo traería vergüenza y problemas. Esa noche, don Justo se sentó en su habitación encima de la oficina de correos y escribió una carta al padre de Anaís Cárdenas en Guadalajara. Expuso la cronología, los registros de entrega, el baúl con sus iniciales, el patrón de mujeres que habían desaparecido antes que ella. No lo suavizó. No ofreció esperanza.
Escribió que Anaís estaba muerta, que sabía quién la mató y que la ley no actuaría. Escribió que lo lamentaba y que le había fallado, pero que no se detendría hasta que se hiciera justicia, aunque tuviera que hacerlo solo. Entonces selló la carta y la apartó para la diligencia de la mañana. El invierno se agravó. La cañada se heló con fuerza y los caminos se volvieron intransitables, salvo a caballo. Don Justo empezó a cabalgar de noche para vigilar la propiedad de los reyes desde la cima de la sierra, envuelto en un abrigo de lana, con un rifle en el regazo y solo estrellas frías como compañía. Vio la luz de la linterna en las ventanas de la cabaña. Vio humo saliendo de la chimenea. Y una noche, a finales de diciembre, vio la luz de la linterna en el corral pasada la medianoche y oyó el sonido de metal excavando en tierra helada, constante, deliberado y ominoso. Observó hasta que se apagó la luz. Entonces cabalgó a casa en la oscuridad y empezó a planear lo que tendría que hacer, porque la ley había abandonado a Anaís Cárdenas y a las demás. Y eso significaba que alguien más tendría que llevarlas más allá del silencio y hacia la luz. Don Justo regresó a la cañada la noche del 3 de enero de 1916, armado con un revólver y una certeza que se había endurecido hasta convertirse en algo más allá del miedo o la vacilación. Cabalgó lentamente en una oscuridad tan completa que la yegua tuvo que elegir su propio camino. Y cuando llegó al límite de la propiedad, desmontó y la ató lejos, entre los árboles, donde no la oirían. Luego avanzó a pie a través de la nieve que amortiguaba sus pasos y el frío que le quemaba los pulmones con cada respiración. La cabaña no mostraba ninguna luz. El corral era una silueta negra contra un cielo aún más negro. Y detrás del corral, apenas visible a la luz de las estrellas, vio lo que había venido a buscar. Tierra recién removida, un pozo de piedra que había sido tapado con tablones nuevos, la madera pálida y limpia contra la estructura desgastada. Se acercó lentamente, atento a cualquier movimiento, sin oír nada más que el viento en las ramas desnudas y el lejano canto de un tecolote. La tapa del pozo estaba sujeta con estacas de hierro clavadas profundamente. Y cuando don Justo se agachó junto a ella y pegó la oreja a la madera, no oyó nada desde abajo. Ni agua, ni eco, solo un silencio denso y deliberado. Entonces supo lo que contenía el pozo. Lo supo como había sabido la ubicación de las trincheras enemigas en la guerra, antes de que los exploradores lo confirmaran. Lo sabía en la sangre, y en la parte de él que nunca había dejado de ser un hombre de orden. Se levantó y se giró hacia la cabaña, y fue entonces cuando oyó las voces, bajas y urgentes, filtrándose entre los troncos. La voz de Esteban primero, plana y preocupada, sabe, don Justo traerá a otros. Luego Ramiro, tranquilo como un domingo por la mañana, que lo intente. Ninguna ley nos afecta aquí. Una pausa, el sonido de algo que se movía, muebles pesados raspando la madera. Ramiro de nuevo, llevamos 8 años haciendo esto y nadie nos ha detenido todavía. Un anciano con una corazonada no cambiará eso. Otra pausa. Esteban, más tranquilo ahora, ¿y si abre el pozo? Y Ramiro, con algo parecido a la diversión en la voz, entonces tendremos un nombre más que añadir a la cuenta. Don Justo retrocedió de la cabaña, con el corazón martilleándole las costillas, cada instinto gritando que corriera, pero sus piernas se movían con cuidado, deliberadamente, dando cada paso con la precisión de un hombre que conocía el peligro. Llegó a la arboleda, desató a la yegua y cabalgó de vuelta al pueblo sin mirar atrás. Pero las voces de los hermanos lo siguieron en la oscuridad, tranquilas, confiadas y seguras de su propia invulnerabilidad. Habían matado a 5 mujeres y se creían intocables. Habían escondido cuerpos en ese pozo y habían dormido profundamente después, y tenían razón en una cosa, la ley no los tocaría, así que alguien más tendría que hacerlo. Don Justo llegó al pueblo antes del amanecer y fue directo a la casa de Jacinto Ríos, un jornalero que vivía en una choza cerca del aserradero y que tenía fama de trabajador duro y puños más duros.
Don Justo lo había contratado antes para transportar mercancías y sabía que era un hombre que no hacía preguntas innecesarias ni rechazaba el trabajo desagradable cuando era necesario. Despertó a Jacinto llamando a la puerta hasta que la luz de la linterna se filtró por la ventana. Y cuando el joven apareció con el rostro tosco y desconfiado, don Justo le dijo que había un pozo que necesitaba abrirse y que había 5 pesos para una espalda fuerte y una boca cerrada. Jacinto lo miró un largo momento, luego asintió y dijo que primero necesitaría una palanca y desayunar. Comieron galletas frías en silencio y cabalgaron juntos mientras el sol se ponía gris sobre la cresta. Llegaron a la propiedad de los reyes una hora después y la encontraron aparentemente desierta. No salía humo de la chimenea, ni se movía el patio. Don Justo desmontó y se acercó al pozo, con Jacinto siguiéndolo de cerca, palanca en mano. La tapa se desprendió con fuerza, las estacas estaban tan clavadas que tuvieron que aflojarlas con fuerza y sudor. Pero finalmente, el último trozo de madera se desprendió, y miraron hacia abajo, a una oscuridad que olía a cal y podredumbre, y a algo más, algo dulce y terrible que hizo que Jacinto retrocediera y se tapara la boca. Don Justo encendió un fósforo y lo sostuvo sobre la abertura. La llama mostró muros de piedra que descendían 4 metros, y al fondo, visible a través de una capa de polvo blanco, tela. Un vestido de mujer podrido y manchado, y debajo, la inconfundible forma de restos humanos. Jacinto se giró y vomitó en la nieve. Don Justo permaneció inmóvil, mirando fijamente ese pozo, y sintió que algo se desprendía dentro de él, algo que había estado retenido durante años desde la guerra. Desde el momento en que aprendió que el mal no era un concepto abstracto, sino un hecho concreto que requería una acción concreta. Volvió a colocar la tapa con cuidado y le dijo a Jacinto que fuera a buscar al prefecto y le dijera que trajera agentes, cuerdas y una carreta para los cuerpos. Luego esperó solo junto al pozo, con el rifle sobre las rodillas, observando la cabaña, el bosque y el camino vacío. El prefecto don Ezequiel Guzmán llegó 2 horas después con 2 agentes renuentes y una expresión que decía que esperaban no tener que hacer ese viaje. Abrieron el pozo de nuevo, y esta vez don Ezequiel miró hacia abajo él mismo, y cuando se enderezó, su rostro había adquirido el color de la cera vieja. Ordenó que sellaran el pozo de nuevo y dijo que necesitarían traer al forense del distrito y el equipo adecuado, ya que esto estaba más allá de lo que podía manejar en el campo. Luego caminó hacia la cabaña, golpeó la puerta y llamó a Ramiro y Esteban Reyes para que aparecieran. No hubo respuesta. Probó el pestillo. La puerta se abrió de golpe a una habitación vacía. Chimenea fría. Sin abrigos en las perchas. Sin rastro de ocupación reciente. Registraron el corral y lo encontraron igualmente abandonado, sin el baúl, sin rastro de ninguna evidencia, excepto el pozo, demasiado grande para esconderlo y demasiado profundo para vaciarlo en una sola noche. Don Ezequiel se quedó en el patio y miró a don Justo con una mezcla de ira y resignación. Dijo que los hermanos habían huido, probablemente la noche anterior, probablemente avisados de alguna manera de que se les había acabado el tiempo. Emitiría órdenes de captura y avisaría a los distritos vecinos. Pero los reyes conocían estas colinas y les llevaban un día entero de ventaja. Luego volvió a mirar el pozo y dijo que lo excavarían adecuadamente, averiguarían cuántos cadáveres había allí. Notificarían a las familias y harían lo que la ley debería haber hecho años atrás si alguien hubiera estado dispuesto a buscar. Pero su voz no transmitía convicción, solo cansancio, y don Justo supo que don Ezequiel comprendió lo que ambos habían aprendido demasiado tarde. El mal sobrevivió no porque fuera fuerte, sino porque a los hombres buenos les resultaba más fácil mirar hacia otro lado. Las órdenes de captura se emitieron el 6 de enero de 1916. Publicadas en cada oficina del distrito y estación de tren en un radio de 100 leguas. Ramiro y Esteban Reyes, buscados por sospecha de asesinato, armados y peligrosos, se acercan con cautela. Las descripciones eran precisas porque don Justo las había proporcionado, incluyendo la cicatriz en la mano izquierda de Ramiro y la forma en que Esteban caminaba con los hombros hacia adelante.
como un hombre siempre preparado para la violencia. Pero los hermanos habían desaparecido tan completamente como las mujeres que habían asesinado. Y durante 3 semanas, las únicas noticias fueron silencio y falsos avistamientos, y la creciente certeza de que habían escapado a un lugar salvaje donde la ley no podía seguir. Entonces, el 23 de enero, un trampero llamado Gómez los encontró en una cueva de piedra caliza a 17 leguas al norte de Cañada de la Muerte, congelados hasta la muerte en posiciones que sugerían que habían muerto con pocas horas de diferencia. Gómez estaba colocando su línea de trampas cuando notó huellas que conducían a la boca de la cueva y la siguió, pensando que podrían estar descubiertas. En cambio, encontró a 2 hombres acurrucados contra la pared del fondo, cubiertos de escarcha, con el rostro azul y las manos apretadas en garras. Habían huido sin nada más que la ropa que llevaban puesta y todo lo que podían cargar, y el invierno los había sorprendido expuestos y desprevenidos. Sin fuego, sin provisiones, sin refugio más allá de la piedra que se había convertido en su tumba. Gómez cabalgó directamente al prefecto del distrito y dirigió un grupo de regreso a la cueva esa misma tarde. Don Ezequiel envió un telegrama a don Justo, y don Justo cabalgó con Jacinto Ríos para ver los cuerpos antes de que los trasladaran. La cueva era poco profunda y oscura, y olía a caliza y muerte, y los hermanos Reyes yacían exactamente como Gómez los había descrito, congelados en su último instante de conciencia. Pero lo que hizo que don Justo se detuviera en la entrada de la cueva y sintiera una especie de reivindicación enfriándose en su pecho fue lo que yacía esparcido alrededor de los cuerpos, las joyas de Anaís Cárdenas, un broche de camafeo y un anillo de plata que su padre identificó más tarde por las descripciones de sus cartas. Un fajo de cartas atadas con cuerda. Algunas escritas a mano por Anaís, otras con una caligrafía diferente, todas dirigidas a familias que nunca las recibirían, y lo más incriminatorio de todo, un diario de cuero que había pertenecido a Ramiro Reyes. Lleno de anotaciones escritas con su cuidadosa letra de colegial. Don Justo abrió el diario mientras don Ezequiel observaba por encima de su hombro y leía a la luz de una lámpara lo que ningún hombre debería tener que leer. Fechas y nombres que se remontaban a 1905, 2 años antes de lo que don Justo había rastreado. 8 mujeres en total, no 5. Cada anotación, escrita como un inventario de comerciante, precisa, anotando cuándo llegó cada mujer, cuánto duró, dónde fue enterrada. Sara de la Cruz, 23 años, se resistió, requirió moderación, se deshizo en octubre de 1907. Constanza Heredia, 19 años, obediente, duró 6 semanas, se deshizo en junio de 1909. Y así sucesivamente, cada vida reducida a una transacción. Cada muerte registrada con el peso emocional de un recibo de supermercado. La última anotación estaba fechada el 21 de octubre de 1915, Anaís Cárdenas, 24 años, luchó hasta el final, profundamente enterrada, no saldrá a la superficie. Don Ezequiel leyó por encima del hombro de don Justo, y cuando terminó, salió de la cueva y se quedó de pie en la nieve, respirando. Duro, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Dijo que lo tomarían todo como prueba, que el diario por sí solo sería suficiente para cerrar 8 casos, notificar a 8 familias y demostrar que don Justo Luna tenía razón cuando todos lo habían tildado de paranoico. Luego volvió a mirar la cueva y dijo que era una suerte que la congelaran, porque lo que la ley les habría hecho no habría sido justicia, solo un ritual. Y de esta manera, al menos la tierra misma había dictado sentencia y la había ejecutado con una eficiencia que los tribunales jamás podrían igualar. Trajeron los cuerpos de vuelta al pueblo y los almacenaron en la cámara frigorífica de la funeraria mientras el forense del distrito los examinaba y confirmaba que la muerte se había producido por exposición, probablemente dentro de las 12 horas posteriores a su huida de Cañada de la Muerte. El diario, las joyas y las cartas fueron catalogados como prueba y luego enviados a las familias junto con notificaciones formales de que sus hijas, hermanas y esposas habían sido encontradas o al menos contabilizadas.
Y que los hombres responsables no enfrentarían ningún juicio terrenal porque el invierno ya los había juzgado y los había encontrado deficientes. El pozo en la propiedad de los reyes fue excavado en el transcurso de una semana en febrero. Se recuperaron 5 conjuntos de restos de la cal y la piedra. Cada uno fue cuidadosamente extraído e identificado mediante efectos personales, registros dentales y el proceso de eliminación que supuso cotejar nombres con fechas. Las familias acudieron a reclamar a sus muertos o enviaron instrucciones para el entierro, y los servicios se celebraron en la iglesia del pueblo, con la presencia de don Justo Luna. En el servicio de Anaís Cárdenas, él permaneció al fondo y escuchó a su padre leer su última carta, la escrita pocos días antes de morir, llena de esperanza, planes y la inocente creencia de que el mundo era fundamentalmente seguro y bueno. Al terminar, su padre buscó a don Justo, le estrechó la mano y le dijo, «Gracias por no apartar la mirada, por no dejar que el silencio sepultara la verdad. Por ser la única persona a quien le importó lo suficiente como para contar los nombres y seguirlos en la oscuridad». La propiedad de los reyes fue incendiada por orden judicial en marzo. Todo lo que se podía mover fue retirado primero. Cada trampa, cada herramienta y cada mueble, y luego la cabaña y el corral fueron rociados con aceite para lámparas y prendidos fuego. El distrito explicó que era por razones de salud, para evitar carroñeros y contaminación. Pero todos sabían que había algo más profundo. Fue un borrado. Era la única manera de limpiar la tierra que había sido envenenada por lo que allí ocurrió, dejar que el fuego hiciera lo que la ley no podía y quemar la memoria de 8 mujeres que murieron solas, asustadas y sin ser escuchadas. El recoveco sigue ahí, ahora cubierto de sumaque y uvas silvestres, y nadie construye allí ni casa allí ni habla de él excepto en susurros. Don Justo Luna mantuvo su puesto de administrador de correos hasta su muerte en 1921 a la edad de 74 años. Nunca se casó. Nunca habló públicamente sobre el caso Reyes, excepto cuando el deber lo requería. Pero actualizó su diario personal una última vez el día en que se incendió la propiedad. Y su entrada decía simplemente esto: caso cerrado. Justicia servida. Que quede constancia. El mal se esconde en lugares tranquilos. Pero la tierra recuerda y siempre hay alguien llevando las cuentas. Si esta historia les ha recordado la importancia de la memoria y la tenacidad de la verdad, no permitan que el silencio gane de nuevo. Dejen su me gusta en este video para que estos nombres sigan resonando. Y si quieren acompañarme a seguir desenterrando los secretos y las sombras de la historia de México, suscríbanse al canal. Así sabrán cuando traemos la siguiente verdad a la luz. Muchas gracias por ver este video. Dios los bendiga.